No recibirás nada, papá. Mi hijo sonrió, listo para heredar los 185 krumonar de su madre. Guardé silencio mientras el abogado leía la siguiente página. Su rostro se volvió pálido. Entonces yo... Las palabras de mi hijo Javier retumbaban en mis oídos mientras observaba cómo su sonrisa de satisfacción se congelaba, transformándose gradualmente en una mueca de incredulidad absoluta. El licenciado Portillo, con su voz monótona y profesional, continuaba leyendo el testamento de Mariana, mi esposa de 42 años, como si estuviera recitando la lista de ingredientes de una receta y no demoliendo las expectativas de un hombre que ya contaba los millones en su mente. Y por tanto, considerando las circunstancias detalladas previamente, declaro como mi único y universal heredero a mi esposo, Eduardo Domínguez Herrera, quien recibirá la totalidad de mis bienes, empresas, propiedades e inversiones, valorados aproximadamente en 185 millones de dólares americanos. No moví un músculo, no sonreí. No miré a Javier, que ahora respiraba agitadamente a mi lado. Simplemente mantuve la vista fija en un punto indeterminado de la pared de caoba del despacho, permitiendo que el momento se desarrollara con la precisión de un reloj suizo, tal como Mariana lo había planeado. Esto es imposible, balbuceó finalmente Javier cuando el abogado hizo una pausa. Mi madre jamás. Ella me prometió. Tiene que haber un error. El licenciado Portillo, un hombre de 70 años que había manejado los asuntos legales de la familia durante décadas, levantó la mirada por encima de sus lentes de lectura. No hay error alguno, señor Domínguez. El testamento fue actualizado y firmado hace exactamente 6 meses, con todos los requisitos legales cumplidos. La señora Mariana estaba en pleno uso de sus facultades mentales, como certifican los 2 médicos que firmaron como testigos. Javier se giró hacia mí, su rostro contorsionado por una mezcla de furia y confusión. ¿Qué hiciste? ¿Con qué la manipulaste? Ella iba a dejármelo todo a mí. Lo había prometido. Por primera vez desde que comenzó la lectura, permití que una ligera sonrisa se asomara en mis labios. No era una sonrisa de triunfo, sino de resignación tranquila ante la justicia poética que se desenvolvía frente a mí. Tu madre siempre cumplió sus promesas, Javier. Absolutamente todas ellas. Me llamo Eduardo Domínguez Herrera. Nací en un barrio modesto de Cuernavaca en 1960, hijo de un maestro de primaria y una enfermera que trabajaron cada día de sus vidas para darnos a mis hermanos y a mí una educación decente. Nadie en mi familia había asistido jamás a la universidad hasta que yo conseguí una beca para estudiar ingeniería civil en la UNAM. Mientras mis compañeros con familias adineradas disfrutaban la vida universitaria, yo dividía mi tiempo entre estudios y 3 trabajos de medio tiempo. Por las mañanas como asistente en una constructora, por las tardes dando clases particulares de matemáticas y los fines de semana como mesero en una taquería. Dormía 4 horas diarias y comía lo mínimo necesario para mantenerme en pie. Cada peso ahorrado era un paso más hacia la independencia que anhelaba. Me gradué con honores, pero sin contactos ni capital. Las oportunidades eran limitadas. Comencé como ingeniero junior en Construcciones Álvarez, una empresa mediana donde mi jefe inmediato, un hombre con menos preparación técnica pero con apellido adecuado, se atribuía regularmente mis ideas. Trabajé 70 horas semanales durante 3 años, aprendiendo no solo sobre estructuras y materiales, sino sobre la verdadera naturaleza del mundo empresarial mexicano. Un sistema donde el mérito frecuentemente se subordinaba a conexiones familiares y lealtades establecidas. Mi oportunidad llegó inesperadamente cuando el dueño de la constructora, don Rodrigo Álvarez, me encontró trabajando solo a medianoche, finalizando los cálculos para un proyecto crucial que mi supervisor había dejado incompleto para irse de vacaciones. ¿Por qué sigues aquí, muchacho?, me preguntó, sorprendido de encontrar a alguien en la oficina a esas horas. Porque el proyecto debe entregarse mañana, don Rodrigo, respondí simplemente, y los números no estaban cerrados. Esa noche revisó mi trabajo, haciéndome preguntas cada vez más complejas que respondí sin titubear.
Al amanecer, me ofreció un puesto como su asistente directo, duplicando mi salario y, más importante aún, ofreciéndome visibilidad real. Durante los siguientes 5 años, absorbí todo lo que don Rodrigo podía enseñarme, no solo sobre construcción, sino sobre estrategia empresarial, negociación y liderazgo. Cuando un infarto se lo llevó repentinamente, su hijo mayor intentó vender la empresa a un conglomerado extranjero. Yo, con los ahorros de una vida de trabajo austero y préstamos personales de algunos clientes que confiaban en mí, presenté una oferta para comprar la división de proyectos especiales. Así nació Domínguez Infraestructura, inicialmente una operación modesta con 7 empleados y una oficina del tamaño de un apartamento pequeño. Nos especializamos en proyectos que las grandes constructoras consideraban demasiado complejos o de márgenes insuficientes. Rehabilitación de estructuras históricas, adaptaciones antisísmicas, instalaciones en áreas geográficamente desafiantes. Fue durante un proyecto particularmente complicado en Polanco cuando conocí a Mariana Vega Montero, su padre, dueño de Grupo Vega, uno de los conglomerados industriales más importantes de México. Nos había contratado para estabilizar un edificio histórico que convertiría en la nueva sede corporativa de su empresa. Mariana, recién regresada de completar una maestría en administración en Estados Unidos, supervisaba el proyecto como parte de su integración a la empresa familiar. Nuestra relación comenzó con confrontaciones. Ella cuestionaba constantemente mis métodos, exigía justificaciones para cada decisión técnica, requería reportes adicionales que ningún otro cliente solicitaba. Durante semanas, interpreté su actitud como la arrogancia típica de una heredera acostumbrada a que todos se doblegaran ante su apellido. «Ingeniero Domínguez», me dijo una tarde mientras inspeccionábamos los cimientos, ¿por qué está utilizando este método de reforzamiento cuando claramente el protocolo estándar internacional sugiere una aproximación diferente? Porque el protocolo estándar fue diseñado para estructuras construidas según códigos contemporáneos, respondí, conteniendo mi irritación. Este edificio tiene cimientos de mediados del siglo XIX. Aplicar métodos estandarizados sería como usar medicina para adultos en un niño. Para mi sorpresa, en vez de continuar la discusión, sonrió por primera vez desde que nos conocimos. Exactamente la respuesta que esperaba. Quería asegurarme de que realmente sabía lo que estaba haciendo y no solo repetía procedimientos por costumbre. Esa tarde, mientras compartíamos café en una fonda cercana, descubrí que su aparente hostilidad era en realidad un método para evaluar mi competencia real. Mariana había sido educada para eventualmente dirigir un imperio empresarial y había desarrollado técnicas para distinguir entre quienes realmente dominaban su campo y quienes solo proyectaban confianza sin sustancia. En mi posición, me explicó, todos sonríen y asienten. Nadie me contradice, incluso cuando saben que estoy equivocada. Es agotador y peligroso. Pues conmigo tienes garantizado que escucharás la verdad, incluso cuando no te guste, respondí, sin imaginar cómo esa promesa definirá nuestra relación durante los siguientes 42 años. Nuestro noviazgo escandalizó a la alta sociedad mexicana. Ella, heredera de una de las fortunas más importantes del país. Yo, un ingeniero de origen modesto, cuya pequeña empresa apenas comenzaba a ganar reconocimiento. Su padre intentó discretamente ofrecerme contratos lucrativos a cambio de reconsiderar la relación. Rechacé la oferta, ganándome su respeto reluctante, pero permanente. Nos casamos 2 años después en una ceremonia que reflejaba nuestra relación, combinando su mundo de privilegio con mi enfoque práctico. Firmamos acuerdos prenupciales exhaustivos para acallar rumores sobre mis intenciones, un documento que Mariana insistió en modificar para garantizar que cualquier crecimiento conjunto de nuestro patrimonio sería compartido equitativamente, independientemente de quién aportara el capital inicial. El dinero existente tiene dueños claros, me dijo mientras firmábamos los documentos, pero lo que construyamos juntos será nuestro, en igualdad absoluta. Los primeros años fueron de trabajo intenso. Mientras Mariana asumía responsabilidades crecientes en el conglomerado familiar,
Yo expandía gradualmente Domínguez Infraestructura, siempre manteniendo el enfoque en calidad y especialización sobre volumen. Cuando Javier nació, 3 años después de nuestra boda, reorganizamos nuestras vidas para garantizar que, a pesar de nuestras carreras exigentes, siempre habría tiempo familiar de calidad. Para su 5º cumpleaños, Domínguez Infraestructura había crecido lo suficiente para competir por proyectos importantes a nivel nacional. Para su 10º, habíamos establecido subsidiarias especializadas en tecnología de construcción, materiales innovadores e ingeniería ambiental. Para su 15º, éramos un grupo empresarial diversificado, con operaciones en 7 países latinoamericanos. Paralelamente, Mariana había transformado Grupo Vega de un conglomerado industrial tradicional a una potencia en tecnología aplicada, energías renovables y desarrollo sustentable. Cuando su padre se retiró, asumió la presidencia ejecutiva, implementando una visión que combinaba rentabilidad con impacto social positivo. Nuestro ascenso empresarial coincidió con la adolescencia de Javier, una etapa que ya presentaba señales preocupantes. A pesar de asistir a las mejores escuelas y contar con oportunidades excepcionales, demostraba desinterés académico crónico y una actitud cada vez más arrogante hacia quienes consideraba inferiores, categoría que gradualmente comenzó a incluir incluso a sus profesores. «Es una fase», me tranquilizaba Mariana. «Todos los adolescentes pasan por periodos de rebeldía y cuestionamiento. Lo importante es mantener comunicación abierta y límites consistentes». Intentamos equilibrar disciplina con comprensión, pero resultaba cada vez más difícil. Mientras sus compañeros de clase desarrollaban pasiones e intereses, Javier parecía exclusivamente enfocado en los privilegios que su apellido compuesto, Domínguez Vega, le proporcionaba en la sociedad mexicana. El punto de inflexión ocurrió cuando, a los 17 años, chocó un Porsche que le habíamos regalado por su cumpleaños. No fue el accidente lo que nos alarmó. Todos cometemos errores, especialmente de jóvenes, sino su reacción posterior. Intentó sobornar a los oficiales de tránsito, amenazó al otro conductor involucrado y finalmente esperaba que arregláramos la situación sin que él enfrentara consecuencia alguna. «Esto no es aceptable, Javier», le dije firmemente esa noche. «Aceptarás la responsabilidad completa de tus acciones, pagarás los daños con el dinero de tu fideicomiso, te disculparás personalmente con todas las partes afectadas y realizarás servicio comunitario como parte de tu proceso de reflexión». Su respuesta me heló la sangre. ¿Para qué tenemos influencia y dinero si no podemos usarlo cuando lo necesitamos? El abuelo lo habría resuelto con una llamada. Mariana, normalmente la voz moderadora en nuestras discusiones familiares, intervino con una dureza inusual. «Tu abuelo construyó un imperio desde cero. Tú no has construido nada todavía. La influencia se gana, no se hereda automáticamente con el apellido». Implementamos las consecuencias anunciadas, pero algo fundamental había cambiado en nuestra dinámica familiar. Javier comenzó a ver a su madre como la figura restrictiva principal, la barrera entre él y el disfrute sin límites que consideraba su derecho natural. A mí me veía, curiosamente, como un advenedizo que había atrapado a una heredera, percepción que eventualmente descubrí compartían algunos miembros de la familia extendida de Mariana. Los años universitarios de Javier, estudiando administración en una prestigiosa institución privada, solo profundizaron esta división. Se rodeó exclusivamente de hijos de familias influyentes, formando un círculo cerrado de herederos que cultivaban conexiones no basadas en mérito o compatibilidad personal, sino en potencial utilidad futura. Cuando se graduó, con calificaciones mediocres pero amplia red de contactos, esperaba naturalmente incorporarse inmediatamente a posiciones ejecutivas en nuestras empresas. Mariana, fiel a sus principios, insistió en que debía comenzar desde posiciones que le permitieran aprender los fundamentos. Todos los ejecutivos de Grupo Vega, independientemente de su apellido, siguen este camino, explicó pacientemente. Es cómo garantizamos competencia y conocimiento profundo en cada nivel de la organización.
«Pero yo soy tu hijo», protestó indignado. «El único heredero del legado familiar. Precisamente por eso debes establecer credibilidad propia», intervine. «Los empleados respetarán al hijo que demuestra capacidad, no al que simplemente ocupa un puesto por nepotismo». A regañadientes, aceptó una posición inicial en el Departamento de Análisis de Inversiones de Grupo Vega. Simultáneamente, me pidió un puesto en Domínguez Infraestructura, argumentando que necesitaba experiencia diversificada. «Claro», acepté. «Puedes incorporarte al equipo de evaluación de proyectos 3 días por semana. Reportarás directamente a Raúl Mendoza, nuestro director de operaciones». Su expresión de disgusto fue evidente. «¿Reportar a Mendoza? Es un empleado, papá. Yo soy tu hijo. En casa eres mi hijo. En la oficina serás un profesional en formación como cualquier otro», respondí con firmeza. «Raúl ha estado conmigo desde que la empresa tenía 7 empleados. Ha ganado su posición con décadas de excelencia. Merece y tiene mi respeto total». Esta dinámica se repitió consistentemente durante los siguientes 5 años. Javier alternaba entre periodos de compromiso mínimo y arranques de ambición voraz, siempre esperando avances más rápidos de los que su desempeño justificaba. En Grupo Vega, Mariana mantenía evaluaciones objetivas y promociones basadas estrictamente en resultados. En Domínguez Infraestructura, yo implementaba el mismo estándar. Gradualmente, Javier comenzó a mostrar resentimiento creciente hacia ambos, pero especialmente hacia mí. En reuniones familiares, hacía comentarios cada vez más despectivos sobre mis orígenes, insinuando que mi éxito se debía principalmente a mi matrimonio con Mariana. «Qué conveniente debe ser casarse con una fortuna ya establecida», comentó durante una cena con amigos cercanos, después de varias copas de más. «Algunos construyen imperios desde cero, otros simplemente se casan con ellos». El silencio incómodo que siguió fue roto por la voz tranquila pero firme de Mariana. «Cuando conocí a tu padre, Javier, Domínguez Infraestructura ya existía y crecía consistentemente. Mi padre, un hombre que construyó su propio imperio y reconocía talento genuino. Lo respetaba profundamente por su integridad y visión. La verdadera fortuna en mi vida ha sido compartirla con un hombre que entiende que el valor real no se mide en pesos y centavos». En vez de reflexionar sobre estas palabras, Javier pareció interpretarlas como confirmación de alguna conspiración implícita entre nosotros. Su distanciamiento emocional se intensificó, reduciendo nuestras interacciones a lo mínimo profesionalmente necesario y obligaciones familiares ocasionales. Cuando cumplió 30 años, finalmente había alcanzado posiciones directivas intermedias en ambas organizaciones, aunque significativamente por debajo de lo que su ambición consideraba adecuado. Fue entonces cuando conoció a Isabela Montero, hija de un político prominente con ambiciones presidenciales. Su noviazgo fue breve y culminó en una boda espectacular que parecía diseñada más como evento de networking que como celebración de amor genuino. Isabela, educada en las mejores instituciones europeas y con doctorado en relaciones internacionales, era brillante, ambiciosa y calculadora. La química entre ellos era evidente. Ambos veían el matrimonio como una alianza estratégica para maximizar influencia y acelerar ascenso social. La dinámica familiar se complicó aún más con esta adición. Isabela, aunque siempre perfectamente cortés en superficie, claramente consideraba mis orígenes como ligeramente embarazosos para sus aspiraciones sociales. Mariana, con su característico discernimiento, detectó inmediatamente esta actitud, pero mantuvo distancia prudente, permitiendo que la relación evolucionara naturalmente. Aproximadamente un año después de la boda, durante una revisión rutinaria, Mariana recibió noticias médicas preocupantes. Un análisis más profundo confirmó un diagnóstico serio: cáncer en etapa avanzada. Las perspectivas, aunque no inmediatamente alarmantes, requerían tratamiento inmediato y ajustes significativos en su carga de trabajo. Cuando compartimos esta información con Javier e Isabela, sus reacciones fueron reveladoras.
Mientras Javier mostraba preocupación apropiada, aunque notablemente sin ofrecer apoyo práctico, Isabela inmediatamente comenzó a preguntar sobre implicaciones para la estructura de liderazgo en Grupo Vega. Naturalmente, Javier debería asumir responsabilidades ejecutivas adicionales durante este periodo, sugirió con delicadeza estudiada. Como único heredero, esta transición eventualmente ocurrirá de todos modos. Quizás este sea el momento oportuno para iniciarla formalmente. Mariana, incluso debilitada por las primeras etapas de su tratamiento, mantuvo la claridad mental y firmeza que siempre la caracterizaron. «Agradezco tu preocupación por la continuidad del liderazgo, Isabela», respondió con educación perfecta, pero tono inequívoco. Sin embargo, Grupo Vega tiene estructuras de gobernanza sólidas precisamente para manejar contingencias. El Consejo Directivo y nuestro equipo ejecutivo implementarán los protocolos establecidos que no contemplan cambios bruscos basados en situaciones médicas temporales. La tensión en la sala era casi palpable. Isabela mantuvo su sonrisa diplomática, pero sus ojos reflejaban cálculos rápidos y revisión de estrategia. «Por supuesto», concedió suavemente. «Solo pensaba en aliviar tu carga durante la recuperación». Durante los siguientes meses, mientras Mariana navegaba tratamientos agresivos, manteniendo sorprendente nivel de involucramiento profesional, Javier implementó una campaña sutil pero persistente para posicionarse como heredero natural dentro de la estructura corporativa. Reuniones con miembros clave del consejo, almuerzos estratégicos con directores de división, apariciones cuidadosamente orquestadas en eventos donde podía proyectar continuidad dinástica. Lo que encontró, para su evidente frustración, fue una organización diseñada meticulosamente para resistir precisamente este tipo de maniobras. Mariana, visionaria en negocios como en todo lo demás, había implementado durante décadas sistemas que garantizaban meritocracia genuina y resistencia institucional contra nepotismo, incluso, o especialmente, cuando involucraba a su propia familia. «No lo entiendo», me confesó una noche después de regresar de visitar a Mariana en la clínica donde recibía tratamiento. «He construido una empresa donde mi propio hijo tendría que ganarse genuinamente cada promoción, como cualquier otro profesional. ¿Es un acto de amor o de crueldad?» «Es el acto de amor más profundo», respondí mientras ajustaba la manta sobre sus hombros. «Le estás ofreciendo la oportunidad de ganarse el respeto auténtico que solo viene del mérito genuino, no del apellido heredado». Su sonrisa cansada pero luminosa me recordó por qué me había enamorado de ella décadas atrás. «Eduardo, siempre has entendido el valor real de las cosas». Aproximadamente un año después del diagnóstico inicial, con tratamientos mostrando resultados prometedores aunque no definitivos, Mariana decidió implementar revisiones estructurales en sus asuntos personales y empresariales. «Por prudencia, no por pesimismo», aclaró mientras organizábamos reuniones con abogados, asesores financieros y planificadores patrimoniales. Fue durante este proceso cuando descubrimos algo perturbador. Javier, utilizando poderes limitados otorgados durante una fase particularmente intensa del tratamiento de Mariana, había intentado modificar estructuras de propiedad en subsidiarias internacionales del grupo. Nada abiertamente ilegal, pero claramente diseñado para crear posiciones ventajosas para él y potencialmente transferir control operativo significativo bajo ciertas circunstancias. «Es creativamente agresivo», comentó el licenciado Portillo, después de presentarnos su análisis detallado. «Técnicamente dentro de los límites de la autorización otorgada, pero claramente violando su espíritu e intención». La expresión de Mariana combinaba tristeza profunda con resolución inquebrantable. «Revierte cada modificación, implementa protecciones adicionales en todas las estructuras corporativas y revoca inmediatamente cualquier autorización existente». «¿Debemos confrontarlo directamente?», pregunté, dividido entre indignación paternal y precaución estratégica.
Todavía no, respondió después de considerarlo cuidadosamente. Primero aseguremos que cualquier daño potencial sea contenido y prevenido. Luego decidiremos el enfoque personal más apropiado. Las siguientes semanas fueron de actividad legal intensa pero discreta. Mientras Mariana continuaba tratamientos y mantenía apariencia de normalidad en interacciones familiares, un equipo legal especializado trabajaba meticulosamente para blindar estructuras corporativas y personales contra cualquier maniobra similar futura. Simultáneamente, implementamos vigilancia más estrecha sobre movimientos profesionales de Javier, descubriendo patrón inquietante de reuniones con competidores, discusiones potencialmente inapropiadas con clientes estratégicos y consultas con despachos legales especializados en disputas sucesorias corporativas. El panorama emergente era desalentador. Nuestro hijo aparentemente se estaba preparando para potencial disputa por control del conglomerado, posicionándose estratégicamente mientras Mariana enfrentaba su batalla de salud más significativa. La confrontación inevitable ocurrió durante una reunión familiar aparentemente rutinaria. Mariana, mostrando la fortaleza extraordinaria que siempre la caracterizó incluso en momentos de vulnerabilidad física, abordó directamente el tema. Javier, hemos identificado modificaciones estructurales implementadas durante mi tratamiento inicial, cambios que claramente excedían la autoridad limitada otorgada temporalmente. Su respuesta inicial fue negación categórica, seguida por justificaciones técnicas cuando presentamos evidencia irrefutable. Finalmente, cuando comprendió la inutilidad de estas tácticas, transitó hacia explicación que revelaba mucho más de lo que probablemente pretendía. Estaba protegiendo el legado familiar, argumentó con indignación estudiada, asegurando continuidad operativa durante un periodo de incertidumbre. Cualquier heredero responsable habría implementado medidas similares. El legado familiar, respondió Mariana con calma devastadora, no se limita a estructuras corporativas o activos financieros. Incluye principios fundamentales, valores intrínsecos y la integridad que ha definido nuestras operaciones durante décadas. Ese legado es precisamente lo que tus acciones han puesto en riesgo. Siempre ha sido así, ¿verdad?, replicó Javier, abandonando toda pretensión de justificación profesional. Principios abstractos sobre resultados concretos. Mientras competidores implementan estrategias agresivas y efectivas, nosotros nos limitamos con consideraciones éticas excesivas que restringen crecimiento óptimo. Ese crecimiento restringido construyó un conglomerado internacional respetado universalmente por excelencia e integridad, intervine, incapaz de mantener silencio ante esta distorsión fundamental. Los principios que desestimas tan fácilmente son precisamente lo que ha permitido sostenibilidad donde empresas puramente extractivas han colapsado repetidamente. La discusión escaló rápidamente hacia territorio más personal y doloroso. Javier, aparentemente liberado de restricciones previas, verbalizó resentimientos largamente incubados, cuestionamientos sobre mis motivaciones al casarme con Mariana, insinuaciones sobre mi influencia limitante en decisiones estratégicas del grupo, sugerencias apenas veladas de que el verdadero legado Vega había sido diluido por mi presencia. Mariana, normalmente mediadora equilibrada incluso en discusiones intensas, mostró firmeza excepcional. Suficiente, Javier. Tu padre ha contribuido fundamentalmente no solo al crecimiento del grupo, sino a su evolución hacia un modelo empresarial genuinamente progresista y sustentable. Cada cuestionamiento sobre su integridad o contribución refleja profundo desconocimiento sobre la realidad corporativa que pretendes eventualmente liderar. El silencio tenso que siguió fue roto finalmente por Isabela, quien había observado el intercambio con cálculo evidente. Quizás deberíamos todos tomar tiempo para reflexionar calmadamente. Estamos discutiendo asuntos complejos durante un periodo emocionalmente cargado para toda la familia. Esta intervención aparentemente conciliadora efectivamente terminó la confrontación inmediata, pero las líneas divisorias
habían sido claramente establecidas. En los meses siguientes, Javier e Isabela mantuvieron distancia estratégica, limitando interacciones a lo estrictamente necesario, mientras evidentemente formulaban planes alternativos. Mariana, mientras tanto, enfrentaba otra fase crítica en su tratamiento. Los resultados preliminares habían sido prometedores, pero nuevos desarrollos requerían aproximación más agresiva con potenciales complicaciones significativas. Durante este periodo vulnerable, tomó decisiones que solo posteriormente comprendí plenamente. 1. Reuniones extensas con el licenciado Portillo, sin mi presencia, sobre actualizaciones estructurales en sus disposiciones personales. 2. Evaluaciones profundas de modelos internacionales para transiciones corporativas que balancearan continuidad operativa con protección contra manipulación oportunista. 3. Consultas discretas con especialistas en psicología organizacional sobre dinámicas sucesorias en empresas familiares, particularmente enfocadas en casos donde herederos aparentes mostraban signos de incompatibilidad fundamental con valores fundacionales. Cuando finalmente compartió estos procesos conmigo, su explicación fue característica en su claridad y previsión. Eduardo, debemos prepararnos para todos los escenarios posibles, incluidos aquellos que preferiríamos no contemplar. La estructura que construimos juntos trasciende completamente consideraciones personales o familiares. Miles de familias dependen de la continuidad operativa y ética del grupo. Esa responsabilidad exige previsión absoluta, incluso cuando implica decisiones dolorosamente personales. Durante los siguientes 2 años, mientras Mariana alternaba entre periodos de aparente recuperación y recaídas preocupantes, Javier intensificó su campaña para consolidar posición dentro de la estructura corporativa. Técnicamente competente, aunque nunca excepcional, había desarrollado habilidad considerable para navegar política interna y cultivar alianzas estratégicas con ejecutivos ambiciosos y miembros más tradicionales del Consejo. Isabela, mientras tanto, había refinado su aproximación. Abandonando confrontación directa con Mariana, batalla que claramente reconocía como perdida, cultivaba cuidadosamente imagen pública como continuadora natural del legado familiar. Apariciones estratégicas en eventos filantrópicos tradicionalmente asociados con los Vega, entrevistas cuidadosamente orquestadas destacando su profunda conexión con valores fundamentales del grupo, incluso sutil pero efectivo reposicionamiento estético para evocar visualmente el estilo elegante pero discreto que siempre había caracterizado a Mariana. «Están implementando estrategia paralela», observó Mariana durante una tarde tranquila en el jardín de nuestra casa, entre tratamientos. Javier consolidando apoyo interno mientras Isabela construye legitimidad externa. Conceptualmente impresionante, aunque fundamentalmente equivocado en su premisa central. ¿Qué premisa?, pregunté mientras ajustaba la manta sobre sus piernas, protegiendo contra la brisa fresca. Que el control corporativo es principalmente cuestión de percepción y posicionamiento, no de estructuras legales cuidadosamente establecidas y protecciones institucionales meticulosamente implementadas, respondió con la misma agudeza estratégica que había construido un imperio. Un error sorprendentemente básico para alguien educado en las mejores instituciones. Aproximadamente un mes antes de la lectura del testamento que abriría esta historia, Mariana experimentó complicaciones significativas que requirieron hospitalización prolongada. Durante esas semanas intensas, mientras equilibraba presencia constante a su lado con responsabilidades continuadas en nuestras respectivas organizaciones, noté cambio notable en el comportamiento de Javier. Su habitual distancia calculada fue reemplazada por presencia casi constante en el hospital, atención ostentosa hacia necesidades de Mariana y, más revelador, súbito interés en detalles administrativos y legales relacionados con su condición y tratamiento. Revisión de documentación médica, consultas independientes con especialistas, reuniones frecuentes con el equipo legal del grupo, para garantizar que todos los aspectos estén adecuadamente cubiertos. Esta transformación,
evidentemente estratégica más que emocional, coincidió con rumores crecientes sobre transición inminente en liderazgo del grupo, aparentemente originados desde círculos cercanos a Javier, pero imposibles de rastrear directamente. El licenciado Portillo, durante visita discreta al hospital, confirmó mis sospechas. Han estado realizando investigaciones exhaustivas sobre precedentes legales en disputas sucesorias, particularmente casos involucrando cuestionamientos sobre capacidad mental de testadores durante períodos de tratamiento médico intensivo. La implicación era clara y profundamente perturbadora. Javier aparentemente consideraba estrategias para potencialmente cuestionar cualquier disposición testamentaria que no favoreciera completamente sus expectativas, posiblemente argumentando influencia indebida o capacidad disminuida durante periodos críticos. Cuando compartí esta información con Mariana, su respuesta me sorprendió. Una sonrisa tranquila, casi divertida, completamente incongruente con la gravedad de la situación. El licenciado Portillo visitará nuevamente mañana, comentó mientras reacomodaba cuidadosamente los arreglos florales que inundaban su habitación hospitalaria, con testigos adicionales y documentación específica que hemos estado preparando precisamente para este escenario. ¿Anticipaste esto?, pregunté, asombrado nuevamente por su capacidad de previsión estratégica, incluso en circunstancias personalmente devastadoras. Eduardo, hemos criado a un hijo brillante, pero fundamentalmente limitado por su incapacidad para ver más allá de objetivos inmediatos. Su aproximación siempre ha sido transaccional, nunca transformacional. Por supuesto que anticipé cada movimiento, porque son exactamente los que su modelo mental limitado dictaría como óptimos en estas circunstancias. La reunión con el licenciado Portillo al día siguiente incluyó ritual elaborado que solo posteriormente comprendí plenamente. Certificación médica exhaustiva sobre capacidad mental completa, videograbación profesional de todo el procedimiento, testigos adicionales incluyendo juez retirado de la Suprema Corte, y documentación meticulosa de cada aspecto procedimental. Mariana, mostrando fortaleza sorprendente, considerando su condición, revisó y firmó documentos durante casi 2 horas, ocasionalmente solicitando modificaciones específicas que revelaban comprensión absoluta del contenido y sus implicaciones. Cuando Javier apareció posteriormente, su expresión al ver la documentación organizada cuidadosamente y los testigos adicionales todavía presentes fue brevemente reveladora. Mezcla de sorpresa, cálculo rápido y reajuste estratégico casi visible en tiempo real. «Mamá, no deberías agotarte con asuntos administrativos durante tu recuperación», comentó con preocupación estudiada. «Podría haber manejado estos detalles en tu nombre». «Algunas responsabilidades no pueden ni deben delegarse, hijo», respondió Mariana con claridad perfecta. «Especialmente aquellas que involucran decisiones fundamentales sobre el futuro de lo que hemos construido». Las semanas siguientes, mientras Mariana alternaba entre mejorías temporales y retrocesos preocupantes, Javier intensificó su campaña de posicionamiento. Reuniones frecuentes con ejecutivos clave, apariciones estratégicas representando la familia en eventos corporativos, incluso entrevista cuidadosamente orquestada con publicación empresarial prominente, donde discutía continuidad y evolución en el legado Vega. Simultáneamente, noté cambio sutil pero significativo en su interacción conmigo. Distanciamiento calculado, exclusión deliberada de discusiones estratégicas, ocasionalmente comentarios apenas perceptibles sobre arreglos transicionales y consideraciones tradicionales en reorganizaciones patrimoniales. El mensaje implícito era claro: estaba preparando terreno para marginación completa, post-Mariana, estableciendo narrativa, donde mi rol sería estrictamente nominal y temporalmente limitado. Esta estrategia culminó dramáticamente durante reunión familiar aparentemente informal, aproximadamente 3 semanas antes del fallecimiento de Mariana. Mientras discutíamos actualización médica reciente en el estudio de nuestra casa, Javier mencionó casualmente: «Por supuesto, cuando todo esto pase,
Implementaremos los arreglos que mamá siempre visualizó. La continuidad del legado familiar a través de la línea directa, como ha sido tradición en los Vega por generaciones. La deliberada ambigüedad de cuando todo esto pase no pasó desapercibida para nadie presente. Tampoco la implicación clara sobre mi exclusión del legado familiar conceptualizado exclusivamente a través del apellido Vega. Mi respuesta fue deliberadamente neutral. Cualquier arreglo futuro, naturalmente, respetará completamente las disposiciones específicas que Mariana ha establecido formalmente. Su sonrisa contenía certeza absoluta. Por supuesto, papá. Precisamente a eso me refiero. Mamá siempre ha entendido la importancia de preservar integridad del legado familiar. Fue durante esta conversación cuando percibí por primera vez indicios de que Javier había recibido algún tipo de información, o más probablemente mala información, sobre contenido específico de disposiciones testamentarias de Mariana. Su confianza parecía fundamentada en algo más concreto que simple presunción, aunque claramente distorsionada por interpretación selectiva. Esta sospecha se confirmó días después cuando el licenciado Portillo me contactó discretamente. Alguien ha intentado acceder a documentación confidencial en nuestros archivos, específicamente borradores preliminares de documentos testamentarios de la señora Mariana. ¿Acceso exitoso? Y me pregunté inmediatamente. Parcialmente. Obtuvieron versión inicial que fue posteriormente modificada sustancialmente. Estamos implementando auditoría completa y medidas adicionales de seguridad. Esta revelación explicaba perfectamente la confianza creciente de Javier. Había obtenido acceso a versión preliminar del testamento, probablemente elaborada antes de nuestro descubrimiento sobre sus maniobras corporativas, donde figuraba como beneficiario principal, siguiendo estructura tradicional en familias empresariales mexicanas. Lo que evidentemente desconocía eran las modificaciones sustanciales implementadas posteriormente, resultado de su propio comportamiento y decisiones cuestionables. Cuando compartí esta información con Mariana durante visita hospitalaria, su respuesta fue característica. Perfecto. Esto simplifica considerablemente la implementación. ¿Simplifica? Pregunté genuinamente confundido. Cuando alguien opera bajo presunciones falsas pero con certeza absoluta, sus acciones se vuelven predecibles con precisión matemática, explicó con la claridad estratégica que siempre había sido su sello distintivo. Esto nos permite anticipar y neutralizar cualquier complicación potencial durante la transición. Los días finales de Mariana fueron de dignidad extraordinaria y claridad mental sorprendente, considerando circunstancias físicas. Conversaciones profundas sobre temas diversos, instrucciones específicas sobre asuntos pendientes, incluso momentos de humor auténtico que iluminaban brevemente la gravedad fundamental de la situación. Su partida, cuando finalmente ocurrió, fue tranquila y rodeada de las pocas personas que genuinamente amaba. Javier e Isabela llegaron posteriormente, habiendo estado aparentemente atrapados en tráfico durante las horas críticas. Los días siguientes fueron de actividad frenética, pero externamente contenida. Mientras coordinaba aspectos logísticos inmediatos y navegaba protocolos formales, observaba fascinado la transformación completa de Javier. Del hijo distante y estratégicamente posicionado al heredero afligido pero resiliente, preparándose para asumir responsabilidad histórica frente al legado familiar. Su comportamiento hacia mí se modificó sutilmente pero significativamente. Combinación calculada de condescendencia apenas velada. Déjame manejar estos detalles, papá, no debes agotarte durante el duelo. Y exclusión sistemática de decisiones sustantivas, frecuentemente implementada a través de reuniones estratégicamente programadas durante mis visitas al cementerio o momentos de descanso necesario. Esta dinámica alcanzó expresión máxima durante interacción particularmente reveladora 3 días después del funeral. Mientras revisaba documentación en el estudio que había compartido con Mariana durante décadas, Javier entró sin anuncio previo, acompañado por 2 ejecutivos senior del grupo que claramente se sentían incómodos con la situación. Papá,
Estamos implementando revisiones operativas preliminares para garantizar transición estable, anunció con tono que combinaba eficiencia profesional con paternalismo sutil. Necesitaremos temporalmente acceso completo a archivos personales de mamá para integración apropiada con sistemas corporativos. La presunción implícita era clara. Estaba implementando control inmediato, anticipando autoridad formal inminente y estableciendo precedentes operativos difícilmente reversibles una vez instituidos. Mi respuesta fue deliberadamente mesurada. Cualquier revisión operativa deberá naturalmente esperar implementación formal de disposiciones sucesorias establecidas. El licenciado Portillo ha programado lectura oficial del testamento para mañana a las 11:00, como seguramente ya te informó. Su expresión reveló momentánea irritación rápidamente suprimida. Por supuesto, solo estamos preparando terreno para implementación inmediata posterior. Eficiencia operativa requiere planificación anticipada. Completamente de acuerdo, respondí con cordialidad perfectamente modulada. La lectura oficial proporcionará claridad completa sobre estructuras autorizadas para dicha implementación. Los ejecutivos, claramente aliviados por resolución superficialmente amigable de tensión evidente, se retiraron discretamente. Javier permaneció brevemente, estudiándome con expresión que intentaba proyectar simpatía, pero transmitía principalmente cálculo. Entiendo que este es periodo difícil para ti, papá. 30 años de matrimonio, adaptarse a nueva realidad. Es comprensiblemente desorientador. Quiero asegurarte que siempre tendrás posición respetada como padre de familia, independientemente de reorganizaciones corporativas necesarias. La condescendencia era tan perfectamente calibrada que casi admiré su ejecución. Establecimiento simultáneo de jerarquía invertida, él ofreciendo seguridad paternal, separación conceptual entre familia y corporación, donde claramente asumía control exclusivo del segundo dominio, y caracterización de mi estado mental como desorientado, potencialmente útil para cuestionar cualquier resistencia futura. Aprecio tu preocupación, respondí simplemente. Nos veremos mañana en la lectura oficial. Esa noche, mientras organizaba meticulosamente documentación personal en preparación para el día siguiente, reflexioné sobre la extraordinaria mujer con quien había compartido mi vida. Su inteligencia excepcional, integridad inquebrantable y capacidad visionaria que transformó industrias completas mientras mantenía humanidad profunda en cada interacción. Pensé también en nuestro hijo, cuyos talentos naturales y oportunidades excepcionales habían sido gradualmente eclipsados por ambición sin ancla ética y visión transaccional fundamentalmente limitada. La tristeza de este reconocimiento era profunda, pero no paralizante. Mariana, murmuré, mientras apagaba finalmente la luz del estudio. Implementaremos exactamente lo que visualizaste, con la misma precisión estratégica y compasión fundamental que siempre definieron tus decisiones más difíciles. La mañana siguiente amaneció inusualmente clara para Ciudad de México. Mientras me preparaba para la reunión programada, noté actividad significativa en redes sociales financieras y empresariales, rumores claramente orquestados sobre transición histórica en liderazgo del Grupo Vega, análisis especulativos sobre nueva era bajo dirección de heredero natural, incluso fragmentos de supuesta entrevista exclusiva con Javier discutiendo su visión evolutiva para el conglomerado familiar. La implementación mediática había sido claramente planificada meticulosamente y activada estratégicamente para coincidir con formalización legal anticipada, creando narrativa pública difícilmente reversible una vez establecida. Al llegar al despacho del licenciado Portillo, ubicado en un edificio histórico meticulosamente restaurado en la colonia Roma, encontré ambiente cuidadosamente orquestado. Arreglos florales discretos pero elegantes, café y pasteles finos dispuestos en mesa lateral, asientos estratégicamente organizados, siguiendo jerarquía familiar tradicional mexicana. Javier e Isabela ya estaban presentes,
conversando discretamente con algunos miembros del consejo directivo del grupo que aparentemente habían sido invitados como testigos de continuidad institucional. Su atuendo proyectaba exactamente la imagen calculada: luto contenido pero elegante, seriedad apropiada complementada por indicios sutiles de dinamismo rejuvenecedor. Cuando entré, la transformación en su lenguaje corporal fue inmediatamente perceptible, combinación perfectamente calibrada de respeto público obligatorio con condescendencia apenas velada. El mensaje transmitido silenciosamente a todos los presentes era claro: el viudo afligido, respetado por contribuciones históricas, pero fundamentalmente relegado al pasado frente a nueva generación ascendente. «Papá», saludó Javier, levantándose para abrazarme brevemente con precisión coreográfica que permitía contacto físico mínimo, pero visualmente apropiado. «¿Has descansado algo? Estos días han sido extraordinariamente intensos». «Lo suficiente», respondí simplemente, tomando asiento en posición que me permitiría observar expresiones de todos los presentes durante la lectura inminente. El licenciado Portillo, después de intercambios iniciales apropiadamente solemnes, procedió a establecer formalidades legales necesarias: verificación de identidades presentes, confirmación de capacidades representativas, establecimiento de protocolo oficial para procedimiento testamentario. Finalmente, cuando todos los preliminares quedaron completados, extrajo documento formal sellado y comenzó lectura oficial. Yo, Mariana Vega Montero de Domínguez, en pleno uso de mis facultades mentales y actuando bajo voluntad completamente libre e informada, establezco las siguientes disposiciones como expresión final de mis deseos respecto a distribución de bienes, activos y responsabilidades asociadas. Mientras la introducción formal continuaba, observé fascinado la expresión de Javier. Combinación de impaciencia apenas contenida y certeza absoluta, ocasionalmente intercambiando miradas confirmatorias con Isabela y sonrisas discretas con miembros del consejo estratégicamente seleccionados. El licenciado Portillo continuó metodológicamente, detallando consideraciones preliminares, reconocimientos formales y estructuras generales del documento. Su voz profesionalmente monótona contrastaba dramáticamente con la intensidad emocional subyacente en cada persona presente. Finalmente, después de preliminares exhaustivos, llegó al núcleo sustantivo. Respecto a distribución específica de mis bienes personales, empresariales y financieros, considerando circunstancias detalladas en secciones previas y documentación complementaria adjunta, procedo a establecer las siguientes disposiciones definitivas. La tensión en la sala era casi palpable mientras Javier se inclinaba ligeramente hacia adelante, anticipando formalización de lo que claramente consideraba inevitable: su nombramiento como heredero universal y controlador definitivo del Imperio Vega. En consideración de eventos específicos documentados confidencialmente con este despacho, incluyendo acciones corporativas no autorizadas implementadas durante periodos críticos de mi tratamiento médico, intentos identificados de modificación estructural contrarios a principios fundamentales del grupo, y patrón consistente de comportamiento demostrando incompatibilidad fundamental con valores esenciales que han definido nuestras operaciones durante décadas. El cambio en la expresión de Javier fue instantáneo y dramático, de anticipación confiada a confusión inicial, rápidamente transitando hacia comprensión horrorizada, mientras el licenciado Portillo continuaba implacablemente. Y por tanto, considerando las circunstancias detalladas previamente, declaro como mi único y universal heredero a mi esposo, Eduardo Domínguez Herrera, quien recibirá la totalidad de mis bienes, empresas, propiedades e inversiones, valorados aproximadamente en $185 millones americanos. Y así llegamos al momento que abre esta historia. Javier, con rostro transformado por incredulidad absoluta, murmurando esto es imposible, mientras yo mantenía compostura externa perfecta, observando cómo el castillo de naipes cuidadosamente construido sobre presunciones falsas
colapsaba espectacularmente en tiempo real. Lo que siguió fue precisamente lo que Mariana había anticipado con precisión casi sobrenatural. ¿Qué hiciste? ¿Con qué la manipulaste? La acusación desesperada, reflejo automático de quien no puede concebir que sus cálculos fundamentales estuvieran catastróficamente equivocados. Ella iba a dejármelo todo a mí, lo había prometido. La apelación a algún compromiso previo, conveniente pero imposible de verificar, típica estrategia de negociación para establecer punto de referencia favorable en discusiones subsecuentes. Y mi respuesta, simple pero devastadoramente precisa: tu madre siempre cumplió sus promesas, Javier, absolutamente todas ellas. Porque la verdad fundamental, que solo comprendería completamente durante lectura de secciones posteriores del testamento, era precisamente esa. Mariana había cumplido meticulosamente cada promesa genuina, incluyendo aquella fundamental que habíamos establecido al inicio de nuestra relación y repetido consistentemente durante 4 décadas, que construiríamos juntos instituciones basadas en valores inquebrantables, no en consideraciones transitorias o conveniencias temporales. El licenciado Portillo, profesional hasta el final, continuó impasible mientras la sala procesaba el terremoto emocional y estratégico que acababa de ocurrir. Adicionalmente, establezco las siguientes disposiciones específicas respecto a estructuras corporativas y asignaciones accionarias particulares. Y así comenzó la segunda fase del plan meticulosamente diseñado por Mariana. Detalle exhaustivo de estructuras protegidas, mecanismos de continuidad operativa y crítico para comprensión completa, opciones condicionales específicas que potencialmente permitirían participación limitada de Javier bajo parámetros estrictamente definidos. Porque incluso en este momento definitorio, Mariana había mantenido la compasión fundamental que siempre complementó su brillantez estratégica, no cerrando puertas completamente, sino estableciendo caminos potenciales de redención condicionados exclusivamente a transformación demostrable y sostenida. El mensaje implícito era claro para quien tuviera sabiduría para comprenderlo. Esto no era venganza, sino consecuencia natural, no castigo, sino oportunidad transformativa, no final definitivo, sino potencial recalibración fundamental. Mientras observaba a Javier procesando gradualmente estas implicaciones, alternando entre indignación, cálculo desesperado y reconocimiento reluctante de realidad irreversiblemente transformada, recordé las palabras que Mariana había compartido durante una de nuestras últimas conversaciones privadas. El verdadero legado no reside en activos transferidos, sino en valores transmitidos. Si implementamos esto correctamente, potencialmente ofrecemos a nuestro hijo algo infinitamente más valioso que control corporativo. Oportunidad de redescubrir fundamentalmente quién podría ser cuando ambición se equilibra con integridad. Y mientras la lectura continuaba, estableciendo metodológicamente nuevo orden institucional y personal, comprendí completamente la brillantez compasiva de su visión. No simplemente protección técnica de estructuras corporativas, sino potencial catalizador para transformación personal genuina, ofreciendo simultáneamente consecuencias proporcionales y caminos condicionados hacia redención potencial. El verdadero testamento de Mariana Vega Montero de Domínguez no era simplemente documento legal distribuyendo activos materiales, sino manifestación final de visión integrada que siempre había definido su extraordinaria existencia. Combinación perfecta de brillantez estratégica, integridad inquebrantable y compasión fundamental incluso hacia quienes habían demostrado no merecerla plenamente. La sala permaneció en silencio absoluto, mientras el licenciado Portillo finalizaba formalmente la lectura del testamento. Las últimas disposiciones técnicas, igualmente meticulosas y previsoras, establecían estructuras de gobernanza transicional, protocolos de supervisión independiente y mecanismos de rendición de cuentas, diseñados para garantizar continuidad operativa mientras se implementaban cambios fundamentales. Javier permanecía inmóvil, su rostro reflejando la batalla interna
entre indignación instintiva y reconocimiento gradual de la inexpugnabilidad legal del documento. Isabela, siempre más pragmática, ya había transitado visiblemente hacia evaluación de opciones disponibles en esta realidad radicalmente modificada. Cuando finalmente el licenciado Portillo cerró la carpeta y preguntó si había consultas iniciales, el silencio continuó momentáneamente. Luego, como despertando de un trance, Javier se incorporó abruptamente. «Esto no terminará así», declaró con voz controlada pero tensa. «Hay precedentes claros para cuestionar disposiciones testamentarias establecidas durante periodos de tratamiento médico intensivo. La influencia indebida es demostrable cuando existe dependencia física y emocional significativa». El licenciado Portillo, anticipando perfectamente esta reacción, respondió con profesionalismo imperturbable: «Señor Domínguez», su madre anticipó específicamente cualquier cuestionamiento potencial sobre su capacidad o independencia decisional. «Permítame presentarle documentación complementaria que incluye certificaciones médicas exhaustivas estableciendo capacidad mental completa, evaluaciones psicológicas independientes confirmando ausencia de influencia externa indebida, videograbaciones profesionales de múltiples sesiones testamentarias mostrando claridad y determinación consistentes, y testimonios juramentados de autoridades legales y médicas presentes durante cada fase del proceso». Extrajo metódicamente cada documento mencionado, organizándolos pulcramente sobre la mesa. Continuó con la misma precisión impasible. Adicionalmente, su madre preparó carta personal sellada dirigida específicamente a usted, anticipando esta reacción particular. ¿Desea recibirla ahora o prefiere momento privado posterior? La pregunta, formulada con neutralidad profesional perfecta, contenía implicación devastadora. Mariana había previsto no solo la situación general, sino reacción específica de su hijo, con precisión suficiente para preparar respuesta personalizada anticipada. Javier, momentáneamente desarmado por esta revelación, titubeó visiblemente antes de extender mano ligeramente temblorosa. «La revisaré ahora». El sobre, sellado con el emblema personal de Mariana, contenía varias páginas escritas con su caligrafía inconfundible. Mientras Javier leía, su expresión transitó gradualmente desde desafío obstinado hacia algo más complejo. Mezcla de reconocimiento reluctante, vergüenza brevemente visible y finalmente resignación calculadora. Nunca conoceré el contenido exacto de esa carta. Mariana había sido específica sobre su naturaleza estrictamente privada, un último intercambio genuinamente personal entre madre e hijo. Pero sus efectos fueron inmediatamente evidentes. Javier guardó cuidadosamente las páginas en su saco, se levantó con dignidad estudiada y anunció simplemente: «Necesitaré tiempo para procesar estos desarrollos inesperados. Licenciado Portillo, mis abogados contactarán su despacho para revisión técnica detallada de estructuras establecidas». La ausencia de amenaza litigiosa inmediata era reveladora. Cualquiera fuese el contenido de aquella carta, había modificado significativamente su cálculo estratégico inicial. Mientras los presentes se dispersaban gradualmente, intercambiando expresiones apropiadamente solemnes y promesas vagas de comunicación posterior, permanecí brevemente con el licenciado Portillo para confirmar detalles implementativos inmediatos. La señora Mariana dejó instrucciones adicionales para ser compartidas exclusivamente con usted después de la lectura formal. Mencionó mientras extraía carpeta separada: documentación complementaria sobre perspectivas específicas y recomendaciones estratégicas para escenarios anticipados post-lectura. Incluso desde más allá de su partida física, Mariana continuaba implementando visión estratégica con precisión extraordinaria. La carpeta contenía análisis detallado de reacciones probables, contramedidas recomendadas y, más revelador, evaluación sorprendentemente compasiva de opciones potencialmente constructivas para relación futura con Javier. Las siguientes semanas fueron simultáneamente intensas y meticulosamente organizadas.
implementación estructurada de transiciones corporativas, comunicaciones cuidadosamente calibradas con partes interesadas clave, establecimiento gradual de nuevos parámetros operativos, siguiendo exactamente guías desarrolladas previamente por Mariana. La reacción de Javier evolucionó precisamente siguiendo patrones anticipados. Periodo inicial de evaluación legal exhaustiva, búsqueda infructuosa de vulnerabilidades técnicas explotables, consideración provisional de litigio agresivo y finalmente reconocimiento pragmático de realidad fundamental. Mariana había construido estructura jurídicamente impenetrable, respaldada por documentación meticulosa, testimonios incontestables y previsión estratégica prácticamente sobrenatural. Aproximadamente un mes después de la lectura testamentaria, recibí solicitud formal para reunión privada. Javier, sin Isabela ni representación legal, pidió encuentro personal para discutir perspectivas constructivas post-transicionales. Nos encontramos en la biblioteca de la casa que había compartido con Mariana, espacio intencionalmente seleccionado por su significado simbólico, entorno donde habíamos compartido innumerables conversaciones familiares sustantivas durante décadas previas. Javier entró con compostura estudiada, pero tensión subyacente perceptible. Su apariencia mostraba signos sutiles de semanas difíciles, ligera pérdida de peso, ojeras discretas pero visibles, cierta disminución en la confianza habitualmente proyectada. «Gracias por recibirme, papá», comenzó formalmente, aceptando el café ofrecido mientras observaba reflexivamente la habitación cargada de recuerdos compartidos. «He estado reconsiderando muchos aspectos fundamentales durante estas semanas. Te escucho», respondí simplemente, siguiendo inconscientemente el patrón de Mariana de permitir espacio completo para expresión auténtica sin presunciones precipitadas. Lo que siguió fue conversación sorprendentemente franca. Sin abandonar completamente cautela estratégica característica, Javier compartió reflexiones inusualmente honestas sobre realidad transformada, reconocimiento provisional de patrones problemáticos previos y eventualmente consulta tentativamente genuina sobre posibilidades constructivas dentro de nuevos parámetros establecidos. «La carta de mamá», mencionó finalmente, después de discusión extensa sobre aspectos técnicos de transición. Fue extraordinariamente específica sobre comportamientos identificados y potenciales evolutivos anticipados. Hizo pausa significativa antes de continuar. Incluyó detalles sobre conversaciones y decisiones que nunca discutimos directamente con ella. Eventos que ocurrieron precisamente durante sus hospitalizaciones más intensas, cuando aparentemente estaba completamente desconectada de operaciones cotidianas. Su expresión mezclaba desconcierto persistente con admiración reluctante. ¿Cómo podía posiblemente conocer movimientos implementados específicamente para evitar su supervisión directa? Tu madre poseía discernimiento excepcional sobre motivaciones humanas fundamentales, respondí cuidadosamente. Combinado con redes de lealtad genuina construidas durante décadas de liderazgo basado en integridad, proporcionaba percepción aparentemente sobrenatural sobre desarrollos relevantes, incluso durante periodos de capacidad física limitada. Lo que no mencioné explícitamente, pero Javier claramente comprendía ahora, era lección fundamental que Mariana había intentado transmitirle consistentemente: que conexiones transaccionales basadas en utilidad temporal son fundamentalmente diferentes de lealtades genuinas, ancladas en valores compartidos y respeto auténtico. Nuestra conversación continuó explorando posibilidades prácticas dentro de nuevos parámetros establecidos. Específicamente, las disposiciones condicionales incluidas en secciones posteriores del testamento, oportunidades estructuradas para participación gradualmente expandible en operaciones corporativas, estrictamente condicionadas a demostración sostenida de alineamiento con valores fundamentales y mérito genuino verificable. No será camino inmediato ni automático. Clarifiqué cuando discutimos implementación potencial de estas opciones. Requiere demostración consistente y verificable de transformación genuina,
no simplemente cumplimiento superficial temporalmente conveniente. Su respuesta, después de consideración visiblemente genuina, reveló potencial para evolución que Mariana había percibido, incluso cuando evidencia inmediata sugería lo contrario. Lo entiendo ahora, realmente lo entiendo, no simplemente como estrategia necesaria para recuperar posición, sino como principio fundamental que nunca internalicé completamente, a pesar de haberlo escuchado repetidamente durante toda mi vida. Mientras concluíamos nuestra conversación, Javier observó pensativamente fotografía enmarcada sobre la chimenea. Mariana, en las primeras etapas de Grupo Vega, sonriendo confiadamente, junto al equipo fundacional de 5 personas que eventualmente construiría Imperio Internacional. Siempre asumí que su éxito derivaba principalmente de brillantez estratégica y decisiones técnicamente óptimas, reflexionó. Solo ahora comienzo a comprender que su verdadera genialidad residía en comprensión fundamental de que integridad inquebrantable no es limitación idealista, sino ventaja competitiva definitiva a largo plazo. Esta observación, expresada con aparente sinceridad genuina, sugería potencial para transformación que solo el tiempo confirmaría definitivamente. Mientras nos despedíamos con formalidad cautelosa, pero mutuamente respetuosa, recordé nuevamente palabras de Mariana durante nuestras conversaciones finales. El verdadero propósito no es castigar, sino potencialmente catalizar. La esperanza no es ingenua, sino estratégicamente paciente. Y el legado auténtico se mide no en activos transferidos, sino en valores potencialmente internalizados, incluso tardíamente. 6 meses han transcurrido desde aquella lectura testamentaria que transformó fundamentalmente no solo estructuras corporativas, sino dinámicas familiares completas. Grupo Vega continúa operando bajo nuevo liderazgo compartido, combinando continuidad esencial con evolución calibrada. Domínguez Infraestructura mantiene colaboración estratégica, mientras preserva independencia operativa distintiva. Javier, sorprendentemente, ha demostrado compromiso consistente con programa estructurado establecido en disposiciones condicionales del testamento. Comenzando desde posición inicial deliberadamente limitada, ha trabajado metódicamente para demostrar capacidad genuina y alineamiento gradual con valores fundamentales, ganando incrementalmente responsabilidades ampliadas basadas exclusivamente en mérito verificable. Isabela, pragmática como siempre, ha reevaluado su posición estratégica dentro de nueva realidad, manteniendo vinculación formal, pero estableciendo simultáneamente identidad profesional independiente en ámbitos diplomáticos internacionales, donde su formación y conexiones proporcionan fundamento sólido. En cuanto a mí, implemento cuidadosamente visión que Mariana y yo desarrollamos conjuntamente durante nuestras últimas conversaciones. Establecimiento meticuloso de estructuras transitivas diseñadas para eventualmente transferir control operativo hacia liderazgo meritocráticamente seleccionado, mientras preservamos permanentemente los valores fundamentales que siempre definieron nuestras organizaciones. ¿Heredará Javier eventualmente control sustantivo del imperio construido por sus padres? Posiblemente, pero exclusivamente mediante demostración sostenida de merecimiento genuino, nunca como derecho hereditario automático independiente de capacidad y alineamiento valórico. Esta tarde, mientras reviso documentación en el estudio que compartí con Mariana durante décadas, encuentro nota manuscrita deslizada discretamente entre páginas de reporte financiero trimestral. La caligrafía de Javier, normalmente apresurada y pragmática, muestra cuidado inusual. Revisión detallada adjunta. Identificadas optimizaciones potenciales en secciones 3, 2 y 4. 7. Siempre preservando parámetros éticos establecidos en protocolo fundacional. Disponible para discusión sustantiva cuando consideres apropiado. Con respeto genuino. J. La nota, aparentemente rutinaria en superficie, representa transformación significativa para quien comprende contexto completo.
combinación de competencia técnica demostrable, reconocimiento explícito de parámetros éticos como consideración fundamental no negociable y tono que finalmente balancea respeto auténtico con confianza apropiada. Sonrío brevemente, imaginando reacción de Mariana ante esta pequeña pero significativa evidencia de potencial evolutivo que ella había percibido incluso cuando comportamiento inmediatamente observable sugería perspectivas desalentadoras. Tenía razón, como siempre, murmuro mientras reorganizo cuidadosamente la documentación. La esperanza estratégicamente paciente eventualmente cataliza posibilidades que cinismo pragmático nunca podría visualizar. Mi hijo juró que no recibiría nada del testamento de 185 millones. El abogado confirmó que heredaba todo. Y él recibió precisamente lo que Mariana siempre intentó ofrecerle. No simplemente activos materiales transitoriamente valiosos, sino oportunidad transformativa para redescubrir valores fundamentales infinitamente más significativos a largo plazo. Porque el verdadero legado nunca reside primordialmente en cuentas bancarias o estructuras corporativas, sino en principios inquebrantables que trascienden generaciones cuando finalmente son auténticamente internalizados, incluso después de desvíos aparentemente irreconciliables. Y mientras el atardecer proyecta sombras alargadas sobre los jardines que Mariana diseñó meticulosamente, comprendo completamente la brillantez definitiva de su estrategia final: crear circunstancias donde verdad fundamental eventualmente emerge no mediante imposición externa, sino a través de reconocimiento interno genuino, potencialmente transformando no solo estructuras empresariales, sino, más significativamente, el corazón mismo de nuestro único hijo.